Hay personas que tienen décadas, no años, sino décadas en la política venezolana y quieren venir hoy a actuar como si fuesen unos recién llegados a este escenario político, ¿no? Y este contexto que se vive actualmente en Venezuela. Por ello se la pasan, digamos, proponiendo cuestiones como si nunca hubiesen estado en posiciones de poder, se la pasan criticando y haciendo supuestas autorreflexiones, como si solamente hubiesen cometido errores una o en dos oportunidades, pero cuando realmente se analiza lo que ha sido su trayectoria, te das cuenta que no solamente es que llevan décadas precisamente viviendo del Estado venezolano, sino que además son personas que en teoría han tenido muchísimas, pero muchísimas oportunidades para generar el cambio y lo que han hecho es desperdiciarlas, porque bueno, privan mucho más los intereses personales que el beneficio del país. Hoy, como todos los jueves, le vamos a estar sacando los antecedentes a uno de los personajes más nefastos de la política venezolana, y por supuesto me refiero a Henry Ramos Alú. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los jueves, vamos a estarle sacando los antecedentes, ¿no?, a uno de los líderes políticos venezolanos que pareciera que es un recién llegado, parece que es alguien que nunca hubiese ocupado una posición de poder, parece que es alguien que nunca ha tenido la oportunidad de generar el cambio a través de las bastantes posiciones o de los cargos públicos que ha ostentado a lo largo de su carrera. Y no conforme con ello, es alguien que no viene haciendo política desde la llegada de Hugo Chávez, que ya sería mucho de qué hablar porque la tiranía tiene ya 24 años en el poder, casi un cuarto de siglo, pero este individuo tiene, ya cuando Chávez había llegado al poder, ya tenía unos cuantos años, ¿no?, ejerciendo la política, y por supuesto me estoy refiriendo al caso de Henry Ramos Alú. No voy a hablar de lo que hizo o dejó de hacer en la Cuarta República, que yo siempre digo, o sea, alguien que tuvo influencia en la Cuarta República, y con dicha influencia, cuando me refiero a influencia, hablo mediática, hablo recursos, hablo posiciones de poder, hablo que formó parte del partido político más poderoso en ese momento del país, y aún así no pudo evitar la llegada de Hugo Chávez al poder, y no pudo, después que llegó, hacer los esfuerzos necesarios para sacarlo. Evidentemente, o es un inepto o es un colaboracionista de la tiranía. Pero no quiero enfocarme en lo que hizo no en la cuarta, que hay muchísimas denuncias, incluso de que traicionó a Carlos Andrés Pérez y bueno, otra cantidad de cosas, por lo que quiero más bien iniciar con la llegada justamente de Hugo Chávez al poder. Y al igual que cuando le saqué los antecedentes a Manuel Rosales, tengo que recordar algo. Y es que Henry Falcón, un tipo que fue abiertamente chavista desde los inicios, ¿no? Fue justamente constituyente, después fue alcalde de un municipio, ¿no? Por cierto, allí dice el tercero más poblado de Venezuela, ¿no? El municipio Iribarren de la ciudad de Barquisimeto, que es el tercero más poblado de Venezuela, según la información que da Wikipedia. Pero además de esto, y aquí es cuando se pone interesante la cuestión, en el año 2001, Henry Falcón llegó a la presidencia de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene eso de relevante o qué tiene eso que ver con Henry Ramos Alú? Porque sucede algo en los partidos de Venezuela que funciona igual que la tiranía respecto a lo tiránicos que son, ¿no? Ramos Alú tiene no sé cuántos años, creo que desde la llegada de Hugo Chávez justamente, o sea, 20 años o más de 20 años como secretario general de Acción Democrática. Pero en esa oportunidad que les estoy diciendo, o sea, Ramos Alú era abiertamente chavista, logró presidir, Ramos Alú no, Henry Falcón logró presidir la Asociación de Alcaldes Venezolanos. Y esto lo hizo a pesar de que había una mayoría de alcaldes opositores en ese momento. ¿Cómo entonces logra Henry Falcón hacerse con la presidencia de ese foro, de esa organización? Bueno, justamente porque la gente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, y la gente de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, votaron por Henry Falcón en esa oportunidad para que presidiera este consejo en el año
2001. Entonces yo creo que desde los inicios ya se comienzan a ver las costuras. Un tipo que dice ser opositor prefirió, antes que pactar con otros opositores, ¿no?, escoger a Henry Falcón. Me imagino que le habrán dado algún beneficio político por ello, porque sabemos que esta gente no hace nada de gratis, demostrando así, desde los inicios, que vale mucho más el tema justamente de beneficios particulares, de beneficios partidistas, antes que el bienestar de la nación. Si les hubiese interesado el bienestar de la nación, evidentemente creo que Hugo Chávez ni siquiera hubiese llegado al poder, y bueno, alguien como Henry Falcón mucho menos hubiese llegado a presidir ese consejo de alcaldes. No conforme con esto, hay una frase muy famosa, no quiero hablar de toda la trayectoria, digamos, política, porque él también participó en el tema de la abstención del 2005, llamó al referéndum y todo esto. Cuando se dio el golpe de Estado del año 2002, él después andaba criticando, ¿no?, a prácticamente cualquier militar, a todos los metió en un mismo saco, y en diversas oportunidades ha dicho que él no quiere salidas militares, porque él no cree en los militares, porque Hugo Chávez era militar, y entonces como él fue el que nos trajo a esto, él no puede andar confiando en militares. No sé cómo se va a enfrentar entonces a una tiranía militarista, porque eso es lo que es el régimen venezolano. Pero independientemente de eso, quiero recordarles, ¿no?, una de las frases yo creo más lamentables, pero más características de lo que es la carrera política de Henry Ramos Alú, que desde que llegó a la Asamblea Nacional acuñó justamente esta frase: doblarse para no partirse, básicamente diciendo que había que ceder en ciertos principios, había que ceder en ciertas políticas. Esto lo hizo ya cuando era diputado en esta Asamblea Nacional supuestamente opositora que nos trajo el interinato, la que fue del año 2016 hasta el 2021, si mal no recuerdo. Pero bueno, dice Ramos Alú que había que doblarse para no partirse, entonces de una u otra manera había que negociar, ¿no?, o que tener algún tipo de cercanía con el régimen, o prescindir de algunos principios para poder ir surfeando la ola con mucha más facilidad en vez de ser firme, porque, bueno, ser firme, me imagino, según Ramos Alú, eso es algo bastante grave. Otra de las frases, si podemos decirlo así, desafortunadas, ¿no?, fue la promesa que hizo justamente cuando llegó a la Asamblea Nacional, esta que les estoy mencionando. Recuerden que para el primer periodo, 2016-2017, el que llegó a presidir justamente el legislativo venezolano fue Henry Ramos Alú. Fue el primer presidente opositor, comillas bien puestas, desde el año 2005 que la Asamblea Nacional no había tenido a ningún representante de la oposición en la directiva de ese poder. Entonces, bueno, Henry Ramos Alú le gana a Julio Borges por unos pocos votos, y entonces toda la oposición decide apoyarlo a él. Él apenas llega y logra ejercer esta presidencia, ¿qué es lo primero que hace? Sacar los cuadros de Chávez, cosa que todo el mundo aplaudió. Evidentemente es algo simbólico y nadie quiere tener los cuadros de esa basura metido en el poder legislativo de Venezuela. Evidentemente estoy de acuerdo con esa medida, pero lo lamentable es que no se llegó sino nada más a eso, a lo simbólico. Y de hecho hay una cosa más grave, y es justamente esta promesa que él hizo cuando llega a la presidencia de la Asamblea Nacional, y es que él había asegurado que iba a sacar a Nicolás Maduro de la presidencia en 6 meses. O sea, él solo necesitaba 6 meses porque, claro, desde el legislativo se hacen leyes, y entonces allí quizás se podían hacer ciertas modificaciones que de una u otra manera se tradujeran, ¿no?, en la reducción o en la expulsión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Evidentemente, ya al año 2023, 8 años después, sabemos que no es así. Y bueno, Ramos Alú quedó como lo que es, otro hablador de Monteseco, para no utilizar otra palabra. Sumado a esto, les quiero recordar lo siguiente, para que se recuerden qué tan, ¿cómo se diría?, qué tan luchador es Henry Ramos Alú. Y es que en estas cuestiones en donde Venezuela se hizo de moda tener 2 o 3 de cada cosa, entonces teníamos 2 tribunales supremos de justicia, teníamos 2 Asamblea Nacional, teníamos 2 presidentes, teníamos 2 de todo, de absolutamente todo. Hicieron lo mismo, el régimen hizo lo propio con los partidos de oposición, y uno de ellos de los que tocó fue justamente Acción Democrática, que quedó en manos, hay 2 acciones democráticas, una que sigue en manos de Henry Ramos Alú, la que llaman algunos la Acción Democrática Legítima, y otra que quedó en manos de Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez es el gran compadre, ¿no?,
de Ramos Alú, pero bueno, de la noche a la mañana decidió traicionarlo y entonces vimos todo este show que hubo con los partidos políticos. Yo digo, si este es el líder, ¿no? El gran líder que nos va a librar de una tiranía, y es lo que siempre le cuestiona a todos, te vas a enfrentar a una tiranía militar, sin armas, no sé qué estrategia quieres utilizar, pero eres incapaz siquiera de evitar que te quiten el partido político. O sea, realmente, ¿a qué estamos jugando acá? ¿Realmente qué nivel de fuerza puede tener un individuo que con todos los años de experiencia que tiene, que se jacta de decirlo, porque este tiene, ¿cuántos años? Desde los 80, ¿no? Incluso antes, ejerciendo la política en Venezuela, es decir, siendo benevolente, si desde los 80 tiene por lo menos 40 años en la política, y aún así no pudo evitar, a pesar de sus experiencias y de sus contactos y qué sé yo, que le quitaran una parte de Acción Democrática. Entonces, eso evidentemente nos genera bastantes dudas. A mí, por cierto, yo no me creo esos cuenticos de esas divisiones, porque yo creo que eso sencillamente son show. Eventualmente esa reconciliación entre estos dos líderes políticos digamos, se hará pública. Creo que hubo un momento en una coyuntura en donde tenían que hacerse las víctimas, entonces, bueno, sacrifican a uno para que el otro pueda prevalecer, pero independientemente de eso, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo entonces un tipo que le quitan el partido político va a liberar a toda Venezuela? ¿No? Eso es como alguien que, bueno, no sé, tiene un desorden en su casa y quiere ordenar, no sé, las casas de los demás. Eso no tiene sentido alguno. Pero bueno, así lamentablemente funciona la política venezolana. No conforme con ello, quiero recordar algunos casos de corrupción, ¿no? Porque esto también se ha vuelto en la moda en Venezuela y nunca lo hacen directamente ellos o tratan de evitarlo, sino que siempre es a través de otras cuestiones, de otros individuos. Pero la persona que entiende un poco de cómo funciona la política venezolana, sobre todo la política partidista, sabe que los partidos políticos son especies de caudillos, ¿no? Y entonces tienes a Voluntad Popular, que de manos de Leopoldo López allí no se mueve ni un lápiz sin que Leopoldo López así lo apruebe. Tienes en mente Venezuela María Corina, que allí no se respira, al menos que María Corina diga puede respirar. Tienes Primero Justicia, que bueno, hay dos líderes allí, ¿no? Julio Borges y Enrique Capriles, pero ellos dos son los que deciden qué se puede o qué no se puede hacer en Primero Justicia, y en Acción Democrática justamente sucede lo propio con Henry Ramos Alú. Y les quiero recordar dos casos. Uno que se afecta directamente a Acción Democrática como partido, como institución, porque en esta Asamblea Nacional que les estaba mencionando, la presidencia de la Comisión de Energía siempre estuvo en manos justamente de Acción Democrática. Y por lo tanto, cualquier persona que quisiera hacer algún tipo de contratos especiales, ¿no? En esta materia tenía que hablar era con el presidente de la Comisión de Energía, que como dije, era un miembro de Acción Democrática. En algunas oportunidades creo que fue el mismo Carlos Prosperi, que es el actual candidato a la presidencia por la Tolda Blanca, ¿no? Pero como les estoy diciendo, en ningún partido político de Venezuela, cualquiera que sabe cómo es la realidad venezolana, en ningún partido político de Venezuela se hace lo que no diga el líder de esa facción. Justamente en el tema de monómeros, que están manchados, por lo menos los partidos del G4, todos, sin excepción alguna, en el caso de Acción Democrática pasa justamente por el tema de las comisiones, porque aparentemente, ¿no? Estas son investigaciones que se tendrán que dar cuando en Venezuela existe Estado de Derecho, ¿no? El debido proceso y unas instituciones sólidas e independientes y autónomas que realmente puedan llevar a cabo una investigación seria. Pero bueno, todo apunta a que evidentemente se tenía que llegar a ciertos acuerdos con la Comisión de Energía de manos de Acción Democrática, por lo que ellos no daban contratos o no permitían ningún tipo de negociaciones con la empresa Monómeros, a menos que pasaran por allí. Y como sabemos cómo funciona la política venezolana, bueno, entendemos que esos contratos y esas cuestiones no se hacían de gratis. Pero no conforme con esto, hay personas muy cercanas, ¿no? Al círculo familiar del señor Ramos Alú que han sido justamente manchados por casos de corrupción, ya no de monómeros, sino por el tema de los bolichicos, como se conocen en Venezuela. Tiene que ver mucho esto con la empresa Estadero y Asociados, que está de manos de nada más ni nada menos Alejandro Betancourt López, el corrupto aquel que se encuentra en España viviendo en un castillo, ¿no? Porque, bueno, el señor ha tenido negocios directos con el cuñado de Henry Ramos Alú, Francisco de Agostino, y con el suegro de Henry Ramos Alú, que se llama Franco de Agostino, si mal no recuerdo. Básicamente, lo que hacían con estos individuos era que se les daban a esta empresa de Ruy Asociados, ¿no? Contratos sin ningún tipo de licitaciones, y entonces
era algo que evidentemente se sabe que hay corrupción detrás porque era sencillamente por el contactico, por lo que tú dices allí. Ramos Alú dice que no sabía absolutamente nada de esto. Bueno, ya habrá que esperar a que haya nuevamente un sistema de justicia independiente que pueda llevar a cabo las investigaciones correspondientes, pero me llama la atención que estén tan envueltos, ¿no? La familia de la esposa de Ramos Alú y que él no tenga absolutamente nada que ver con eso. Y de hecho, en el caso del cuñado, el cuñado fue sancionado por los Estados Unidos justamente por otros tipos de negocios. Estuvo incluso envuelto en sobornos que incluían a la gobernadora de Puerto Rico para el momento. Entonces lo que estamos viendo es que acá hay unas joyitas bastante llamativas, ¿no? Que hay que ir puliendo poco a poco. Además, ¿no? Del tema, de los temas de corrupción, que estoy seguro hay muchos otros, porque si nos ponemos a revisar las cartas de buenas conductas, bueno, allí también hay alguna que otra firmita de algún adeco, en los alacranes hay uno que otro adeco, ¿no? Y repito, allí no se hace nada sin la autorización y sin el visto bueno de Ramos Alú, porque así funciona la política eh, partidista venezolana. Algo que hay que aclarar también es que Ramos Alú, o mejor dicho, Acción Democrática, cuando todo el mundo estaba llamando a la abstención entre los años estos 2018, no, 2019, 20, y cuando el régimen hizo la última Asamblea Nacional Constituyente que hizo, bueno, Acción Democrática fue el único partido político que fue y se arrodilló ante la Asamblea Nacional Constituyente reconociéndolos entonces como legítimas. ¿Quiénes eran gobernadores para ese momento? Porque estos ya no son los mismos que están, los cuatro que tienen en la foto. ¿Quiénes son? Lady Gómez de Táchira, obviamente la única mujer que está acá. Ramón Guevara de Mérida, este que está acá. Alfredo Díaz de Nueva Esparta, este que está acá, ¿no? El último que está por allá. Y Antonio Barreto Sira de Anzoátegui, que es este señor que está acá más cerca, con lentes, juramentando ante Delcy Rodríguez, que era para entonces la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y al lado de Elvis Amoroso, que es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tienen estos cuatro gobernadores en común? Justamente que todos son miembros de Acción Democrática. No sé si lo sigan siendo, porque yo sé que Lady está con Bernabé en estos momentos, no sé la historia de los otros, pero ellos, bueno, fueron los que, digamos, les respetaron, ¿no? Las victorias que tuvieron en sus estados porque decidieron ir a arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y reconocerla entonces como un organismo legítimo como tal. Y sumado a esto, tengo que recordar las tantas contradicciones que ha tenido Ramos Alú, porque recordemos que hoy en día llaman a las elecciones primarias para después enfrentarse a Nicolás Maduro en el 2024 y lo están haciendo todos. Hubo muy pocos de estos politiqueros que siempre estuvieron con que la vía electoral es la única que sirve y bueno, los acusamos de colaboracionistas e infiltrados. Pero Ramos Alú no es un caso de ellos, porque él en varias oportunidades, en años anteriores, dijo, bueno, cuestiones como la siguiente: no tengo esperanzas en el diálogo, lo único que queda a los venezolanos es la calle. Esto fue del 20 de enero del año 2017. Y hay otras declaraciones también en donde esto fue en el 2016, 8 de diciembre de 2016, no tiene sentido seguir dialogando. O sea, también volvió trizas lo que eran estas vías pacíficas que hoy en día siguen promoviendo y que, por cierto, a los diálogos van a volver. Ya anunciaron con el visto bueno de Estados Unidos que van a retomar los encuentros en México, creo que van a hacer, y allí, por supuesto, me imagino yo que Acción Democrática va a participar porque ellos siempre han estado presentes en cuanto a diálogo, pacto y negociación haya. Ustedes saben que ellos no se quieren quedar, como decimos nosotros, sin el cambur de la política. Entonces, bueno, estos son los antecedentes de Ramos Alú, el recién llegado de la política que habla como si nunca hubiese estado en posiciones de poder, que habla como si no tuviese décadas ejerciendo la política y que, bueno, él me imagino yo que viene a renovar, ¿no? A promover cosas nuevas a sus, no sé qué edad tiene, 80 años, 70 y tantos años, no sé ya qué edad tiene, pero evidentemente si hay alguien que todavía lo ve como una alternativa, bueno, no ha estado prestando atención. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo suscribir, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda.
Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.